A caballo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Le agradecemos también por haber sacado un momento de su tiempo para estudiar más acerca de la palabra de Dios, para entender más el propósito que tiene Dios para con nosotros. Vamos a hacer una oración inicial. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por habernos permitido estar aquí una vez más para estudiar más acerca de tu palabra. Que lo que estudiemos aquí sea para nuestro beneficio espiritual, oh Dios, y que podamos adorarte de la mejor manera, Padre. Bendiga a todas las personas que están estudiando, bendiga también a las personas que están pasando muchos incidentes con esta situación de la pandemia, bendiga a las personas que están en los frentes de batalla, los médicos, los policías, todas aquellas personas que están luchando contra esta situación, oh Dios. Ponemos todas estas cosas en tus manos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya hemos estado abarcando dos preguntas anterior a la pregunta de hoy, de preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia, preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento, disculpen. Y hemos estado abarcando preguntas como ¿qué significa la palabra iglesia? Y hoy abarcaremos otra pregunta, y anteriormente estuvimos abarcando la pregunta ¿qué dijeron los profetas acerca de la iglesia? O sea, ¿qué dijo el profeta Daniel? ¿Qué podemos encontrar en las profecías de Isaías? ¿Qué podemos encontrar también con Samuel? ¿Qué dijeron cada uno de los profetas respecto a que iba a venir un tiempo en el cual Dios establecería un reino que no sería destruido? Este reino sería la iglesia. Más adelante vamos a ver también que cuando hablamos del reino, estamos hablando de la iglesia. Ahora, hoy vamos a abarcar un tema muy importante que es el tema acerca de los modelos. Y responde a la pregunta, ¿hay un modelo para la iglesia? O sea, si esta institución, porque recuerden que la iglesia es una institución creada por Dios, ¿verdad? Está la familia, está el matrimonio, está la iglesia. Entonces, esta institución tiene un modelo, porque para el matrimonio Dios dejó un modelo. Varón y hembra debían unirse para formar un matrimonio. Lo mismo sucedió para la iglesia. Lo mismo sucedió también para la familia. Entonces, la iglesia posee un modelo. No es que yo asisto a una iglesia simplemente para llenar un vacío, o simplemente porque, bueno, vamos a asistir a la iglesia porque es bueno asistir, o vamos a asistir a esta iglesia que está cerca de la casa por eso mismo, porque nos queda cerca de la casa. No investigamos la doctrina, no investigamos el origen de esa iglesia, no investigamos si realmente allí se adora correctamente a Dios, porque hay adoración vana, hay adoración correcta, hay adoración incorrecta. Entonces hay diversos tipos de adoración con respecto a Dios. Porque si recordamos a Nadab y Abiú, la adoración que ellos presentaron a Dios fue una adoración incorrecta. Si a Dios no le hubiera interesado qué tipo de adoración fuera, sino que solamente, bueno, ellos me adoran, está bien, voy a dejarlos porque igual me adoran. Pero no, Dios estableció un modelo de adoración, Dios estableció un modelo para el matrimonio, Dios estableció un modelo para la familia, Dios estableció un modelo para la iglesia. Entonces vamos con la introducción. Algunas personas, incluyendo predicadores, han inducido a los jóvenes, así como a algunos adultos, que las epístolas del Nuevo Testamento son una colección de cartas de amor. Ellos dicen que estas cartas que se escribieron especialmente por el hermano Pablo, o también Hechos y los Evangelios, solamente hablan del amor. Y como tales no hay reglas, porque en el amor no hay reglas. Sin embargo, nosotros sabemos que no hay duda de que el amor está en muchas de las epístolas del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta declara una bendición, o estas declaran, disculpen, una bendición solamente para los que andan conforme a cierta regla,
conforme a cierto canon, que es la palabra que se utiliza en el griego para designar la palabra regla, es canon. Dice Gálatas 6:16, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, este canon, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Entonces, otras personas dicen que las cartas de amor no tienen leyes, porque en el amor y en la guerra dice no hay ley. Sin embargo, las cartas del Nuevo Testamento se basan sobre la ley de Cristo. Vamos a observar que dice Gálatas capítulo 6, versículo 12, que dice de la siguiente manera: los que desean agradar en la carne tratan de obligarnos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa, el 2, disculpen, estaba leyendo el 12, dice Gálatas 6, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, las cartas del Nuevo Testamento se basan sobre la ley de Cristo. Es incorrecto decir que el Nuevo Testamento no posee un modelo, no posee algo que yo deba seguir, porque el apóstol Pablo me dice que yo tengo un canon, tengo una regla. O sea, otras personas dicen tengamos amor, pero no tengamos doctrina. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que en esta congregación se va a predicar solamente del amor, solamente del perdón, solamente del cielo. No se va a predicar del infierno, no se va a predicar de doctrina, no se va a predicar de la doctrina del matrimonio, no se va a predicar de la doctrina de la Trinidad, no se va a predicar la doctrina del Espíritu Santo, no se va a predicar de ninguna otra doctrina que genere conflicto dentro de la congregación, sino que lo único que se va a tratar aquí es el amor, porque el amor no genera conflicto. Sin embargo, un hombre inspirado le escribió a otro joven diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. 1 Timoteo 4, 13 y 16. Hay quienes no les gusta la idea de un modelo. Sin embargo, si usted se pone a pensar, para un sastre que confeccionara un traje nuevo, que no tiene idea de cómo se hace eso, un modelo le ayudaría muchísimo. El estudiante que está aprendiendo el abecedario copia el mismo, igual que el modelo que le dio o que le da su profesora. Él no se despega del modelo dado por su profesora. Entonces, Jesús nos dejó un ejemplo, un modelo para vivir nuestra vida, para que los cristianos pudiéramos seguir las pisadas de él. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 que nosotros podemos seguir las pisadas de Cristo. Nos dejó ejemplos para que nosotros pudiéramos seguir y pudiéramos comportarnos como él se comportó. Lo primero que vamos a tratar hoy es modelos dados por Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a observar qué modelos nos dio Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, dentro del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar, dentro del Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar modelos proporcionados por Dios. El primer modelo que vamos a ver es que, bueno, antes de entrar a eso, es que fue Dios y no predicadores conservadores los que algunos predicadores modernos y liberales catalogarían o censurarían con la frase teología de modelos o teología basada en modelos, porque ellos dicen la iglesia no tiene modelo, es como cada quien quiera adorar. Dios y no los predicadores conservadores dio un modelo para la adoración desde los tiempos de Abel. Vamos a entender que los modelos son importantes, los nombres son importantes. No en cualquier lado se adora a Dios. No se fíe o no crea en la frase que dice, bueno, usted está en su congregación, usted está en su iglesia, en su grupo religioso, pero al final todos adoramos a Dios. No, es importante verificar qué modelo o patrón sigue el grupo religioso donde usted está actualmente, si es el correcto o no. Como sabemos, Abel tuvo fe al ofrecer el sacrificio. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Y en vista de que la fe viene por el oír, Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, es claro que Dios fue específico al señalar los sacrificios de animales y no vegetales en el caso de Caín y Abel. Génesis 4:4 dice que Jehová miró con agrado
el sacrificio de Abel, porque fue realizado según fe y según el mandamiento que le había dado o proporcionado Dios. Recuerde que el primer sacrificio animal se da en Génesis capítulo 3, versículo 21, que dice que Dios tomó piel de animales y vistió a Adán y a Eva, los cuales estaban desnudos, ¿verdad? Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿De dónde usted cree que salió esa piel? Bueno, de un animal que fue sacrificado. En esta ocasión Dios hizo el sacrificio. Y luego Abel siguió ese modelo. En Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Por qué lo miró con agrado? Porque fue según lo que él había establecido o el modelo que él había establecido. Luego vemos que Noé también siguió ese ejemplo en Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice que cuando ellos descendieron, observe lo que dice aquí, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20, después de que ellos salieron del arca. Entonces, el modelo del sacrificio de animales no fue algo inventado por el hombre, no fue algo inventado por predicadores conservadores, fue algo instituido por Dios que fue seguido por Adán, por Abel, por Noé, por Abraham, por Isaac y por Jacob. Génesis 8:20, Génesis 12:7 al 8, Génesis 26:23 al 25 y Génesis 31:54. Entonces, los sacrificios de sangre eran imprescindibles en la ley mosaica. Levítico capítulo 16, versículo 1 al 34. La culminación del sistema de sacrificios se alcanzó cuando Jesús se le preparó un cuerpo humano para que pudiera ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreos 9:12 y Hebreos 10:5 que dice, ya no estabas complacido en los sacrificios, sino que preparaste un cuerpo para mí. O sea, hablando de Cristo. Y Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, recapitulando, fue Dios quien dio a Noé, hermano, instrucciones especiales para la construcción del arca. Instrucciones que decían qué clase de madera, o sea, madera de gofer, ¿verdad? Madera de gofer. ¿Por qué eso es importante? Porque esta era la madera adecuada para que el bote flotara, para que el bote hiciera todo lo que Dios estaba esperando que realizara el bote. No, Dios, pero aquí hay madera de cedro, es la misma madera, madera es madera, total, va a flotar. Pero Dios dijo madera de gofer, quiero que la hagas de madera de gofer. Entonces, Dios le dio también a Noé dimensiones para que él pudiera realizar el arca. Ahora, usted dirá, bueno, pero pudo haberla hecho 20 metros más y así acortar madera y no tener que ir a buscar más madera. No, pero Dios dio un modelo específico de la dimensión, el número de pisos, la ventana y otros aspectos. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Del 15. Dice, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud de arca, de las 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y le dio también específicas instrucciones sobre las ventanas. Entonces, a Noé se le elogió por seguir el modelo. Si usted ve en Génesis capítulo 6, versículo 22, dice de la siguiente manera, y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo él conforme a todo lo que él había mandado. Entonces Génesis 6:14 dice de manera de gofer, de madera resinosa, no cualquier tipo de madera, de un tipo de madera especial. Eso era un modelo. Moisés construyó el tabernáculo siguiendo el modelo que Dios le dio en el monte, Éxodo 25:9, Éxodo 25:40. Observe, vamos a ver qué dice Éxodo 25:9, dice de la siguiente manera, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis, dice Jehová. Yo te mostraré
¿Cómo quiero que sea el tabernáculo? No, Dios, pero yo creo que esto puede ir aquí. No, yo creo que aquí podemos modificar esto. Dice Dios, yo te mostraré cómo quiero que sea. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo, el canon, la regla que te fue mostrada en el monte. El Señor por el Espíritu dio a David un plano del templo, Primera de Crónicas 28:12, y compare también con él 28:19. Y observe aquí que David no se le permitió edificar el templo, pero él dijo que preparó para esta edificación con toda su fuerza, Primera de Crónicas 29:2. Él dejó todo preparado para que su hijo, y sabemos que fue así, su hijo Salomón, realizara o construyera el templo. Dice en versículo 2 de Primera Crónica 29, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera y también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedra preciosa y piedra de alabastro en abundancia. Yo lo he preparado para que sea según el modelo que me fue mostrado a mí en sueño, que mi hijo lo haga así. Envió incluso a que cortaran piedras de la forma señalada, Primera de Crónicas 28:11, Primera de Reyes 6:7. Y el cuidado que tuvo Salomón por seguir el plano, ¿verdad? Por seguir el modelo que le había dado su padre y que a su padre se lo había dado Jehová, fue tal que ni martillos se requirieron o ni martillos se escucharon dentro de la casa de Dios. Primera de Reyes 6:7. Todo encajaba perfectamente, las dimensiones perfectas. Entonces, si usted se pone a pensar, cuando Dios desea, establecer algo o Dios quiere algo, Él establece el modelo. Dios quería un arca, Dios estableció el modelo. Dios quería que se le adorara por sacrificio, Dios estableció qué tipo de sacrificio, ¿verdad? Dios quería un tabernáculo, le dio a Moisés el diseño. Dios quería un templo, Dios proveyó el modelo para el templo. ¿Y usted cree que la iglesia, que es, según Efesios capítulo 3, versículo 11 y 21, la multiforme sabiduría de Dios, lo que había pensado desde hace siglos, o sea, lo que siempre ha estado en su mente, que es la iglesia, su reino, no va a proveer él un modelo? Piénselo por un segundo. Vamos a la segunda parte, y es el modelo dado por Dios en el Nuevo Testamento. Dios siempre da un modelo a su pueblo que ha de seguir. Así fue como el arquitecto del templo, así como él fue el arquitecto del templo de Salomón, así lo fue de otro templo, uno que era más grande que el que construyó el hijo de David, Mateo capítulo 12, versículo 42. Entonces Jesús anuncia que él edificaría no una estructura física, sino una estructura espiritual, hecha de personas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 9 y observar qué dice allí. Dice de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando de un edificio físico aquí. Ustedes son el edificio de la iglesia en Corinto. No, está hablando de un edificio espiritual. El templo de Jesús no fue construido con piedras preciosas de mármol, no fue construido con madera de cedro, Primera de Pedro, Reyes 5, 17, 6, 10, sino con piedras vivas, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, porque vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Nación santa, Primera de Pedro 2, 5, vamos a ir allá, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, también vosotros como piedra viva sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Estas piedras vivas, estas piedras que
constituyen la casa espiritual están unidas por el cemento del amor, el cual es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Ahora le pregunto yo, ¿existe un plano para este edificio? ¿Existe un plano para el modelo que Dios dio en el Nuevo Testamento de la iglesia? Así como las especificaciones para el templo de Salomón vinieron del cielo, del mismo modo vinieron las indicaciones para el templo espiritual de Dios, que por lo general se le denomina la iglesia. Entonces Jesús mismo le anunció a los 12 el modelo del Padre para la iglesia. Observe, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Esto quiere decir que los apóstoles tienen todo el poder del mundo, tanto así que ellos decidían algo en la tierra y Dios allá tenía que seguir lo que ellos habían decidido acá. No, eso no es lo que dice el versículo. El texto anterior significa que antes de que los apóstoles dijeran o escribieran algo, lo que ellos dirían ya había sido dicho en los cielos por el Padre al Espíritu Santo, a quien el Padre iba a enviar a Jerusalén el día de Pentecostés. O sea, eso que ellos estaban decidiendo ahí ya había sido dicho y aceptado en el cielo. Juan capítulo 14, 26, Hechos 1, 8 y 2, 1 al 4. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escuchaba de Dios. Vamos ahorita a observar eso. El Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, ni los apóstoles hablarían por su propia cuenta, ni tomarían decisiones por su propia cuenta, sino que hablarían lo que oyeran del Padre decir, cosas que hablaría para guiar a los apóstoles a todo el conocimiento de la verdad. Juan 16, 13. Entonces, cuando los apóstoles decidían algo, ¿verdad? Ya era algo que había sido aceptado en los cielos. Ya se había dicho eso en los cielos que iba a ser así. La única manera de distinguir entre el espíritu del error y el espíritu de verdad, dice Timoteo, probad, ¿verdad? Probad los espíritus si son de verdad o no son de verdad. Dice primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Dice así, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Primera de Timoteo 4:1 dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué yo estoy siguiendo? ¿El espíritu de verdad o el espíritu del error? Ahora, dice que yo podía distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de Dios era a través de la doctrina de los apóstoles. Y Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina, todos unánimes en la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 2, 42, vamos para allá, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina. ¿Cómo yo sabía si era un espíritu del error o un espíritu de verdad? Bueno, yo probaba a través de lo que me decía la escritura o me decía la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El único documento, hermano, amigo, en la tierra que se puede encontrar la doctrina de los apóstoles es en los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es la doctrina, los apóstoles escucharon del Espíritu Santo, fueron inspirados por el Espíritu Santo, dice Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice de siguiente manera, disculpen, segunda de Pedro 1, 19, dice así. Pero antes sabed de esto, el 20, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pero ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que iba a escuchar del Padre todo lo que Él necesitaba hacernos entender y saber. Entonces, Padre le comunica al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le comunica a los apóstoles, y los apóstoles nos comunican a nosotros a través de la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. Entonces, el modelo fue dado por el mismo Dios nuevamente. En el Nuevo Testamento es completo, es inmutable y es final. Segunda de Timoteo 3:17, segunda de Pedro 1:3 y Gálatas 1:8 al 9 y Judas 3. Entonces,
Los modelos dados por Dios son rechazados, hermano. Vamos a identificar esta última sección, es que los modelos dados por Dios son rechazados. Muchos religiosos se burlan de la idea de recurrir al Nuevo Testamento en un esfuerzo por restaurar a la iglesia del primer siglo. Algunos preguntan, ¿qué iglesia tú deseas restaurar? ¿La de Jerusalén? Con su ausencia de celo evangelista, no le gustaba evangelizar, o sí le gustaba y a veces no enviaba, ¿verdad? Solamente se mantenían en Jerusalén. Por decir un ejemplo, no es que sea así. La de Corintio con su fornicación y ebriedad, su falta de respeto de la resurrección. ¿Cuál iglesia tú quieres restaurar? El Nuevo Testamento da a entender lo que Dios aprobó y lo que desaprobó de cada una de las congregaciones del primer siglo. Hebreos capítulo 5, versículo 14 y Apocalipsis 2, 1, del capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 23, 22, el mensaje del ángel a las 7 iglesias. Cada una de las iglesias Dios aprobó lo que hacían bien y desaprobó lo que hacían mal. Entonces no estamos diciendo que las congregaciones sean perfectas. Nosotros no seguimos a la congregación según sus errores. Nosotros seguimos el modelo general, el patrón general de cuál es la iglesia verdadera. Desde el principio el objetivo de Dios es que la humanidad siguiera modelos. Sin embargo, estos modelos han sido rechazados constantemente. Recuerde que Caín rechazó el modelo del sacrificio, Génesis 4, 5 al 7. Nadab y Abiú rechazaron el modelo del fuego de Dios, fueron consumidos por Dios. El orgullo del hombre lo lleva una y otra vez a rechazar las instrucciones de Dios y hacer lo que bien le parece. Dice Jueces capítulo 21, versículo 25, y en aquellos días no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Jeremías predicó lo siguiente, que el hombre no es el señor de su camino y que los mortales son incapaces de ordenar sus pasos. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el seguir sus pasos. El orgullo humano, hermano y amigo, dice que las medidas de todas las cosas es el hombre. El hombre es el que debe determinar cómo se hace esto. El hombre es el que debe determinar en cuánto tiempo se hace esto, pero no es así. No es así con las cosas de Dios. Dios es el que da el modelo, Dios es el que da el canon, Dios es el que da la regla, Dios es el que da el ejemplo de lo que Él quiere, como decía la adoración, cómo quiere que sea su iglesia. Esa iglesia no es suya. Si fuera suya, entonces ponga sus propias reglas. Pero Dios ha establecido reglas, patrones para seguir dentro de la iglesia verdadera. Pablo ofrece una advertencia, no hay que ser sabios en su propia opinión, dice Romanos capítulo 12, versículos 16. Hay quienes creen que Dios existe, pero rechazan a Cristo. Observe eso. Hay otros que afirman creer en que Dios existe y que la salvación es únicamente dada por Cristo, pero renuncian al modelo de obediencia al Evangelio, 2 Timoteo 1, 7 al 9. 2 Tesalonicenses, disculpen. La sinceridad sola no es suficiente para ser salvo, hermano. La sinceridad sola no es suficiente para ser salvo. Otros que rechazan los modelos de la iglesia, otros que rechazan los modelos de Dios, sostienen que nadie se perderá, que al final Dios perdonará todo, porque Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también dice Hebreos que Dios es fuego consumidor, que da realmente, que paga de acuerdo a cómo usted se haya comportado. Al contrario, dice Romanos 9:20, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿Acaso argumentaremos nosotros con Dios diciendo, ¿y por qué tiene que ser así en la iglesia? ¿Y por qué ese modelo de la iglesia tiene que ser así? Yo no voy a seguirlo así, yo me voy a hacer mi propio modelo. O sea, dice, la vasija argumentará con el alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, sino que aceptamos eso, porque en la infinita sabiduría de Dios, Él sabe lo que es bien y lo que está mal para nosotros. Conclusión, ¿qué aprendimos el día de hoy, hermano? Dios nos proporciona un modelo para nosotros hoy día. Dios nos proporcionó un modelo para la iglesia. No seamos como el mal estudiante que no sigue el modelo dado por sus profesores y hace lo que él desea.
Seamos seguidores del modelo de Dios, el cual Él mismo quiso que nosotros siguiéramos. Dios quiso que nosotros siguiéramos el modelo de la iglesia verdadera. El deseo de nuestro Padre es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Ahora, disculpen, en la clase más adelante vamos a dar indicios, ¿verdad? Porque el modelo, yo tengo que establecer qué es, cómo es la adoración verdadera. Entonces, le damos las gracias porque usted nos acompañó el día de hoy, esperando que haya sido de su edificación tanto como lo fue para mí. Y le invitamos a que se una con nosotros en la siguiente clase, el siguiente martes, para que sigamos aprendiendo más acerca de las preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento. Volveremos con otras preguntas para explicar la respuesta de la misma. Que Dios le bendiga y recuerde suscribirse al canal, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify. También tenemos nuestros podcasts para que usted pueda escucharlos mientras se dirige a su trabajo. Que tenga una excelente noche y un excelente día, dependiendo de a qué hora nos escuche, y nos vemos la siguiente semana. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.